En esta sesión 12 vamos a ver el gradiente de una función de dos variables. Es decir, como el gradiente de una función es un vector, bien, entonces se puede expresar la derivada direccional de la función en la dirección de u como esto, ¿sí? De esta forma, de esta manera. Noten que aquí se tienen las derivadas parciales de en x, de y, y se está haciendo una multiplicación por el coseno de teta en el vector unitario y más el seno de teta en la dirección j, ¿sí? Es decir, que la derivada direccional es un producto escalar del gradiente y el vector dirección. Hay que recordar que cuando estamos hablando de vectores y se tiene el producto punto entre dos vectores, el resultado va a ser una escalar. Y que en dos vectores, con dos matrices, cuando es producto cruz, el resultado va a ser, le llaman producto vectorial, es decir, será como resultado un nuevo vector o una nueva matriz. En este caso, no. En este caso, el resultado va a ser un, un producto escalar. De tal manera que este resultado del producto, ¿sí? Se resume en lo siguiente, en el teorema 10. Si, si f es una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección de un vector unitario u está dada por lo siguiente, que la derivada direccional de la función x, y va a ser igual al gradiente de la función x, y punto u. En este caso no digo multiplicada, porque como estamos hablando de vectores, no puedo decir, es incorrecto decir multiplicación, sino más bien es un producto punto. Entonces por eso digo gradiente de la función de x, y punto u. Veamos un ejemplo para que quede un poquito más claro este concepto. Se nos pide hallar la derivada direccional de la función de x, y igual a 3x cuadrada menos 2y cuadrada en el punto menos 3 sobre 4, 0 en la dirección de P, que es menos 3 sobre 4, 0 a Q, que es 0,1. Como las derivadas de la función son continuas, entonces la función es diferenciable y es posible aplicar el teorema 10. De tal manera que un vector en la dirección especificada está de esta forma, de P a Q, ¿sí? Ese es el vector va a ser igual a este vector. Recuerden que por lo regular los vectores, cuando estamos hablando de la parte vectorial, se utilizan las últimas letras del abecedario, pero están marcadas en negritas y en minúsculas por lo regular. De tal forma que, bueno, el vector dirección B va a ser igual a 0 más 3 sobre 4i más 1 menos 0j. ¿Por qué? Voy a regresar aquí. Noten que en x, o sea, el punto final es 0, el punto inicial es menos 3 sobre 4. En y, el punto inicial es 1 y el punto final es 1 y el punto inicial es 0. Es por eso que la diferencia queda así y que en el caso de 3 sobre 4 es positivo porque es menos por menos, da más. De tal forma que el vector va a ser igual a 3 sobre 4i más j. Y un vector unitario en esta dirección, ¿qué sería? Bueno, se toma este vector v, ¿sí? Y para obtener el vector unitario, tengo que dividirlo entre su módulo, ¿sí? Que resulta ser 5. Bien, entonces el vector unitario en la dirección de PQ, y así se indica, es 3 sobre 5i más 4 sobre 5j. Ahora bien, como el gradiente de la función x, y es igual a la derivada parcial con respecto a x de la función en y más la derivada parcial de la función con respecto a y en j,
Bueno, esto va a ser igual a 6xy menos 4y j. El gradiente, entonces el gradiente en menos 3 sobre 4,0 va a ser lo siguiente. El gradiente de la función evaluado en el punto menos 3 sobre 4,0 va a ser igual a menos 9 sobre 2i más 0j. Es decir, este es el gradiente, ¿no? En ese punto. Y por lo tanto, en el punto en particular, que es ese punto menos 3 sobre 4,0, la derivada direccional, que es la que nos estaban pidiendo, pues a final de cuentas va a ser igual al gradiente evaluado en el punto U. De tal forma que tengo que es menos 9 sobre 2i más 0j punto 3 sobre 5i más 4 sobre 5j. Y esto es igual a menos 27 sobre 10. Y esto, ¿qué nos indica? Que el resultado de la derivada direccional, pues, como había mencionado, es un producto escalar, es decir, va a ser un número. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Se ve de esta forma. Esta es la superficie, 3x cuadrada menos 2y cuadrada. Y en el punto P, vean, noten más bien cómo este punto en la superficie, aquí se tiene la derivada, es decir, la tangente a esta superficie. Y esta es la dirección de P hacia este punto Q. Noten que, noten algo, y es algo también interesante. Noten que si yo tengo mi punto P que va hacia mi punto Q y yo obtengo la derivada direccional, noten que hay una cierta relación en cuanto a cómo yo voy a representar esta derivada dentro de la superficie. ¿Por qué? Porque justamente esta dirección que tomo desde P hasta Q me va a indicar cómo yo voy a graficar o cómo voy a representar justamente esta tangente que estoy obteniendo. Ahora bien, una pregunta que me hicieron en la sesión anterior. ¿En qué se aplica? ¿En qué se puede aplicar el gradiente? Bueno, hasta el momento se ha visto que ya que hay muchas derivadas direccionales en un cierto punto, que es como y de una superficie, ¿sí? Esto que creo que les debe quedar o les ha quedado bastante claro. Entonces, en muchas aplicaciones, lo que se quiere saber es en qué dirección moverse, ¿sí? En qué dirección me puedo mover de forma que la función x, y pueda crecer de manera más rápida o, o no tanto, es decir, máximo o mínimo, ¿sí? Bien, en el caso de que voy a buscar una dirección en la cual que la función pueda crecer de manera más rápida, esta dirección se le conoce como dirección de mayor ascenso y viene dada por el gradiente. Y esto establece o se puede establecer en este teorema. Este teorema 11 nos dice que sea f diferenciable en un cierto punto x, y, tengo tres puntos. Si el gradiente de la función es igual a 0, entonces la derivada direccional de la función va a ser igual a 0 para todo vector unitario. Ahora bien, la dirección de máximo incremento de la función va a estar dada por el gradiente de la función x, y. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor máximo de la derivada direccional de la función x, y, pues es el módulo del gradiente de la función x, y. Ahora bien, la dirección de mínimo incremento de la función va a estar dada por menos el gradiente de la función. Y entonces el valor mínimo de la derivada direccional de la función x, y, pues es menos el módulo del gradiente de la función x, y. Bien, para poder visualizar una de las propiedades del gradiente, se puede, por ejemplo, imaginar a un esquiador que va descendiendo por una montaña. Si la función en x, y indica la altitud a la que se encuentra el esquiador, entonces menos el gradiente de la función x, y va a indicar la dirección de acuerdo con la brújula
que debe tomar el esquiador para seguir el camino de descenso más rápido. Ahora, hay que recordar que el gradiente indica una dirección en el plano XY y no apunta hacia arriba ni hacia abajo de la ladera de la montaña. Eso sí también es bastante importante e interesante. Aquí lo que estoy encontrando es un camino, no decir es que tiene que ir hacia arriba o tiene que ir hacia abajo. No, es por eso que el gradiente es muy útil para obtener rutas. Ahora, otra ilustración del gradiente o darse una idea de para qué puede funcionar el gradiente, pues es la temperatura, dada en temperatura en X, Y en cualquier punto, ¿sí? Pero en este caso sería de una placa metálica. Imagínense una placa, ¿sí? Y ustedes quisieran saber la temperatura en un punto en particular de esa placa. Bien, en, para este caso, por ejemplo, de la placa, si el gradiente de la temperatura X, Y nos va a dar la dirección de máximo aumento de la temperatura en un cierto punto, como lo voy a mencionar en el siguiente ejemplo. ¿Y eso para qué les ayuda? Bueno, cuando se hace el diseño, por ejemplo, de disipadores para los procesadores, para los microprocesadores, justamente se toma en cuenta esta parte, saber hacia dónde está el máximo aumento de temperatura o la dirección que tomaría el máximo aumento de temperatura para que se pueda diseñar los disipadores correspondientes y saber hasta cuánto el disipador puede bajar la temperatura o mantenerla dentro de un cierto rango o un cierto límite. ¿Sí? Es otro ejemplo. Veamos este ejemplo en particular. Bien, la temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica está dada por esto. T de XY va a ser igual a 20 menos 4x cuadrada menos Y cuadrada, donde X y Y están medidas en centímetros. Y aquí tenemos dos preguntas. ¿En qué dirección a partir del punto 2,-3 aumenta más rápido la temperatura? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Bien, entonces aquí lo que vemos que el gradiente de la temperatura va a ser igual a el gradiente en X, ¿sí? O a la parcial de X, de la función de temperatura, en Y, más la parcial de Y, con respecto a Y, de la temperatura en J. Y esto, obteniendo las derivadas parciales, resulta en menos 8X y menos 2Y en J. Entonces, resulta que la dirección de máximo incremento va a estar dada por la evaluación del gradiente en el punto que yo quiero encontrar, es decir, 2,-3. Y esto va a ser igual a menos 16 y más 6J, que básicamente, como se pueden dar cuenta, es únicamente sustituir lo que me quedó al haber realizado la derivada parcial de la temperatura, ¿no? De la función que me dieron de la temperatura. Ahora bien, como voy a mostrar en la siguiente figura, la acción de incremento van a poder verlo, es decir, van a poder graficarlo. Ahora bien, la tasa de incremento, sí, va a estar dada por el módulo del gradiente, evaluado en el punto en particular, es decir, 2,-3. ¿Y eso qué significa? Que va a ser igual a la raíz cuadrada de 256 más 36, es decir, 16 al cuadrado menos 16 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y esto da como resultado la raíz cuadrada 292, que es aproximadamente 17,09 grados Celsius por centímetro. Ahora bien, yo, yo grafico las curvas de nivel de 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Y a partir de estas curvas de nivel, yo tomo el punto que me encargaron, es decir, el 2, aquí está, 2 en X y menos 3 en y a partir de ahí yo obtengo la dirección en la cual yo voy a tener el máximo incremento, ¿sí? Y esta es una aplicación, ¿sí? Ya es una aplicación real del gradiente. ¿Sí se va entendiendo? Sí, maestro. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, la solución del ejemplo 5 pudiera llegarse a entender de una manera errónea. Es decir,
Aunque el gradiente apunta en la dirección de máximo incremento de la temperatura, no necesariamente va a apuntar hacia el punto más caliente de la placa. Ojo, eso también es bastante interesante. ¿Y esto qué quiere decir? Que el gradiente lo que va a proporcionar es una solución local para encontrar un incremento relativo de la temperatura en este punto, el 2,-3. Y una vez que yo abandono esa posición, la dirección de máximo incremento puede cambiar. Es decir, que si yo me desplazo, por ejemplo, a 3, en X, por ejemplo, a la posición X igual a 4 y en Y a la posición, ah, por ejemplo, 1, el resultado puede ser distinto. Y aquí también hay que dejarlo claro en el puede. ¿Sí? Habrá que hacer los cálculos correspondientes y obtener el resultado y comparar, por supuesto. Muy bien. Esto nos lleva a este ejemplo, al ejemplo 6. Un rastreador térmico se encuentra en el punto 2,-3 sobre una placa metálica cuya temperatura en términos de XY está dada por esta función. T de XY es igual a 20 menos 4x cuadrada menos Y cuadrada. Bien, aquí lo que nos están pidiendo ahora es hallar la trayectoria del rastreador si éste se mueve continuamente en dirección del máximo incremento de temperatura. Aquí va cambiando. ¿Por qué? Porque en el anterior era solamente un punto y ahí se quedaba sobre ese punto y listo. No, aquí lo que nos están indicando es de que este punto, yo comienzo en el punto 2,-3, pero me voy a estar moviendo de manera continua hacia donde exista el máximo incremento de temperatura. Bien, entonces ahora yo tengo que cambiar mi enfoque y por principio de cuentas tengo que encontrar, o más bien voy a representar la trayectoria por una función de posición, es decir, R de t va a ser igual a x de t en i más y de t en j. Ahora bien, un vector tangente en cada punto de x de t, y de t va a estar dado por lo siguiente. La derivada de r de t va a ser igual a la derivada de x con respecto a t en i más la derivada de y con respecto a t en j. Entonces, como el rastreador busca el máximo incremento de temperatura, las direcciones de la derivada de r de t, r' de t y el gradiente de t de xy es igual a menos 8xy menos 2yj son iguales en todo punto de la trayectoria. De tal forma que menos 8x va a ser igual a un k que multiplica a la diferencial de x con respecto a t y menos 2y es igual a k por la diferencial de y con respecto a t, donde k va a estar dependiendo de t. Ahora bien, despejando en cada ecuación dt sobre k e igualando los resultados, yo obtengo lo siguiente, que la diferencial de x sobre menos 8x es igual a la diferencial de y sobre menos 2y. Y esto, damas y caballeros, es una ecuación diferencial. Si es que no se dieron cuenta, bueno, es una ecuación diferencial. Bien, no me voy a meter en esa parte porque ustedes ya lo están viendo, sí, pero ya se imaginan cómo es el resultado. Es decir, esta es una de primer orden y pues bueno, aquí lo que se tendría que hacer es integrar a ambos lados, ¿no? Bien, la solución de esta ecuación diferencial en particular es x es igual a una c, es la famosísima constante, por y elevado a la 4. Como el rastreador comienza en el punto 2,-3, se puede determinar que c es igual a 2 sobre 81. Es decir, yo sustituyo el valor de 2 y sustituyo el valor de menos 3 donde sea. Y en este caso, como y es menos 3, lo tengo que elevar a la cuarta potencia. ¿Ok? Y entonces x va a ser dividido pues, entre y elevado a la 4. Es por eso que puedo obtener el valor de c. Y nuevamente, c es igual a 2 sobre 81. De tal forma que la trayectoria del rastreador del calor va a ser igual a que x
es igual a 2 sobre 81 por y elevado a la 4. Y la trayectoria se las voy a mostrar a continuación. Vean que a diferencia de lo que se vio en el ejemplo anterior, que solamente era un punto, aquí ya es una trayectoria, ¿sí? Y noten también que no es una trayectoria recta, es una trayectoria curva. Y también pueden darse cuenta de que tiene lógica. ¿Por qué? Porque el calor no precisamente se distribuye de una forma lineal, sino tiene otra clase de comportamiento. ¿Hasta acá sí se va comprendiendo? Sí, maestro. Ok, muchas gracias. Bien, continuemos. Entonces, de la figura anterior, la trayectoria del rastreador, que está determinada por el gradiente en cada punto, parece ser ortogonal a cada una de las curvas de nivel. Y esto puede resultar más claro cuando se considera que la temperatura, que depende de T de X, Y, es constante en cada una de las curvas de nivel. Así que en cualquier punto X, Y sobre la curva, la velocidad o razón de cambio de la temperatura en dirección de un vector unitario tangente U, pues va a ser cero. Y entonces se puede escribir que el gradiente de la función X, Y multiplicada perdón, punto, el vector unitario va a ser igual a la derivada direccional de la temperatura con respecto a XY va a ser igual a cero. Hay que decir que este U es un vector unitario que es tangente. Ahora bien, puesto que el producto escalar del gradiente de la función X, Y el vector unitario U es cero, entonces se puede concluir que deben de ser ortogonales. Y este resultado se establece en el siguiente teorema. Teorema 12. Si la función es diferenciable en un cierto punto en particular, x sub 0, y sub 0, y el gradiente de la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0 es distinto de 0, entonces el gradiente de la función evaluada en x sub 0, y sub 0 es normal, es decir, ortogonal a la curva de nivel que pasa por ese punto, x sub 0, y sub 0. Más ejemplos. Aquí lo que se nos pide es dibujar la curva de nivel que corresponde a c igual a 0 para la función dada por f de x, y es igual a y menos seno de x y hallar un vector normal a varios puntos de esta curva. Muy bien. Entonces, para la curva de nivel, cuando c es igual a 0, bueno, va a estar dada por lo siguiente. 0 es igual a y menos seno de x. Despejando, me queda que y es igual a seno de x, como lo voy a mostrar en la siguiente figura con el inciso A. Como el vector gradiente de la función en x, y está dada por la parcial de x, la parcial de la función con respecto a x en y más la parcial de la función con respecto a y en j, y esto resulta en menos coseno de x y más j, se puede utilizar lo que acabamos de ver en el teorema 12 para concluir que el gradiente de la función es normal a la curva de nivel en el punto x, y. De tal forma que algunos vectores gradientes que podemos obtener pues serían los siguientes. Si tengo el gradiente de la función evaluado en menos pi, 0, esto me va a resultar en i más j. Si tengo el gradiente de la función evaluado en menos 2pi sobre 3, menos raíz cuadrada de 3 sobre 2, va a resultar que es igual a un medio de i más j. Tengo el gradiente de la función evaluado en menos pi sobre 2, menos 1. Esto va a resultar en j. Si tengo el gradiente de la función evaluado en menos pi sobre 3, menos raíz cuadrada de 3 sobre 2, esto me va a resultar en menos 1 sobre 2 i más j. El gradiente de la función evaluada en 0,0 va a resultar en menos i más j. El gradiente de la función evaluada en pi sobre 3, raíz cuadrada de 3 sobre 2 va a ser igual a menos 1 sobre 2 i más j.
Y finalmente, tengo el gradiente de la función evaluado en pi sobre 2, 1, va a ser igual a j. Y bueno, estos vectores se muestran en la siguiente figura con el inciso B. Ok, bien. Aquí, en el inciso B, vean que lo que dice el texto, el gradiente es normal a la curva de nivel. Es decir, que dependiendo del punto que ustedes estén tomando, que estén evaluando, van a tener una, ¿sí? Ortogonal. Vean que aquí no sigue o una cierta, no se mantiene, sino va a estar variando conforme ustedes estén evaluando, ¿sí? Y eso es algo bastante interesante porque a final de cuentas ustedes pueden eh, ver flujos de partículas, ver flujos de calor, ver flujos de muchas cosas y estar más o menos, pueden calcular de manera numérica o por medio de una ecuación cómo va a ser el comportamiento. Y eso les sirve ¿para qué? Para que lo puedan programar en Maple, MATLAB, en C, en C++, en Python, en R, en Ruby o en lo que sea y obtener ciertas características de manera o gráfica o una cierta cantidad de datos que ustedes pueden analizar después. Entonces, las funciones de deriva direccional y gradiente se pueden extender de manera natural, obviamente, a funciones de 3 o más variables. Y como a menudo llega a suceder, algo de la interpretación geométrica se pierde al generalizar funciones de 2 variables a funciones de 3 variables. Es decir, no se puede interpretar la derivada direccional de una función de 3 variables como una pendiente. Las definiciones y propiedades de la derivada direccional y del gradiente de una función de 3 variables, bueno, se pueden dar en el siguiente resumen. Sea f una función de x, y, z con derivadas parciales de primer orden continuas, la derivada direccional de f en dirección de un vector unitario u, que es igual a ai más bj más ck, va a estar dada por lo siguiente. La derivada direccional de la función x, y, z va a ser igual a un cierto valor a por la derivada de la función con respecto a x más b por la derivada de la función, derivada parcial de la función con respecto a y más c por la derivada parcial de la función con respecto a z. Y el gradiente ahora se define como de esta forma, que el gradiente de la función en x, y, z va a ser igual a la parcial de la función con respecto a x en y más la parcial de la función con respecto a y en j más la parcial de la función con respecto a z por k. Y las propiedades serían las siguientes, que la derivada direccional de la función x, y, z va a ser igual al gradiente de la función x, y, z punto el vector unitario u. Luego, si el gradiente de la función x, y, z es igual a 0, entonces la derivada direccional de la función x, y, z va a ser igual a 0 para todo vector unitario u. La dirección de máximo incremento de la función va a estar dada por el gradiente de la función en x, y, z. Y entonces el valor máximo de la derivada direccional de la función en x, y, z pues va a ser igual al módulo del gradiente de la función en x, y, z. La dirección del mínimo de la función va a estar dada por menos el gradiente de la función en x, y, z, de tal forma que el valor mínimo de la derivada direccional de la función en x, y, z pues va a ser igual a menos el módulo del gradiente de la función en x, y, z. Y entonces el teorema 12, o sea, con estas propiedades, ¿sí? El teorema 12 puede generalizarse a funciones de 3 variables, obviamente bajo las hipótesis adecuadas, es decir, que el gradiente de la función evaluada en un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, ahí está mal, es normal a la superficie de nivel a través de x sub 0, y sub 0, z sub 0. Veamos un ejemplo.
Aquí lo que me están pidiendo es hallar el gradiente de la función de x y z para esta función, x cuadrada más y cuadrada menos 4z, y hallar la dirección de máximo incremento de la función en el punto 2, menos 1, 1. De tal forma que entonces, como vimos anteriormente, el vector gradiente va a estar dado por lo siguiente. Por la parcial de la función en x, en y, más la parcial de la función en y, en j, más la parcial de la función con respecto a z en k. Y esto nos da 2xy más 2yj menos 4k. De tal forma que la dirección de máximo incremento en el punto 2, menos 1, 1 es el siguiente. Evalúo el gradiente y me resulta en 4y menos 2j menos 4k. Veamos la figura. Este es la función. Este es mi punto y este es el gradiente. 4i menos 2j y 4k. Y ese es y este es el resultado que nos están pidiendo. ¿Dudas, preguntas? Nada. Todo es genial. Comenten, comenten. De mi parte no, maestro, pero ¿podría poner otro ejercicio, otros ejemplos? Ok, eso lo podemos, si gustan, podemos hacer ejercicios de esta parte, porque ya acabamos esta parte de gradientes. Si gustan, hacemos entonces una sesión de ejercicios en la siguiente sesión, si les parece bien. Sí, maestro, está excelente esa idea. Perfecto, pues entonces así quedamos. En la siguiente sesión eh, haremos ejercicios, por supuesto. La siguiente sesión va a ser el viernes, porque mañana, como es feriado, pues no hay labores. Entonces nos veríamos hasta el viernes, ¿ok? Sí, maestro, estaría bien. Perfecto. Pues bueno, entonces, pues tengan una bonita tarde, todavía mañana, tarde. Pásensela padre, pónganse un bonito 15 de septiembre y nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Hasta profe. Hasta luego, luego. maestro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Nos maestro. vemos con gusto. Buen día.